Con el ministro de Salud, Marcelo Navajas. Bienvenido, ministro. Gracias por aceptar esta entrevista de la revista. Usted anoche dijo que el comportamiento de cada municipio va a determinar si la cuarentena va a ser dinámica y en qué grado. Pero, como Ministerio de Salud, ¿tiene la capacidad de hacer esta evaluación o es cada municipio quien tiene que darles el informe como gobierno? Así es, muy buen día. Un gusto estar con ustedes para aclarar estas dudas. Como ya lo hemos planteado desde el día de ayer, ¿no es cierto? Es muy importante que la población y el municipio nos ayude a tener estas informaciones para que nosotros podamos elaborar estas tasas. Porque si se da cuenta, sería imposible que nosotros podamos estar en el orden de los 350 municipios que tenemos en todo el país y tendríamos que destinar una persona en cada uno de ellos para que nos vaya enviando los datos. Entonces, ya estamos socializando la medida de que cada uno de los municipios va a ir enviando a través de los sistemas departamentales de salud esta información que primero se va a concentrar en el municipio, en los sedes, en los departamentos, y esa información va a llegar cada jueves hasta el Ministerio de Salud, donde todo el grupo de epidemiología harán los cálculos y podremos entregar a cada uno de los departamentos el riesgo que tiene cada uno de los municipios en función de la información que nos llega. Ahora, ¿cuáles son los indicadores que maneja el Ministerio de Salud para definir la cuarentena en cada región o en cada municipio? ¿Son los factores de duplicidad de casos o de letalidad de casos? También son esos dos, pero el más importante que va a haber en este momento son las pruebas que vamos a realizar en cada uno de los municipios, porque si usted se da cuenta, es imposible, vamos a ir al revés en su pregunta. Cuando ya en una población tenemos una serie de contagios que se llaman comunitarios, es decir, en la comunidad, es muy difícil hacer las pruebas porque no podemos pensar cuál fue el paciente que empezó con la sintomatología, a quién contagió y así sucesivamente, ¿no es cierto? En cambio, si partimos al revés y nosotros partimos en municipios en los que no están registrados casos o hay muy pocos casos, entonces podemos hacer pruebas ciegas que se determinan agarrando aleatoriamente un número determinado de la población y determinar la cantidad de personas asintomáticas o presintomáticas, pero que sean positivas, y esto nos va a dar un indicador del grado de riesgo de la población. Le voy a poner un ejemplo que en este momento no está con cifras. Si por decirle de 10 pruebas que nosotros tenemos en un municipio, tenemos 4 o 5 que están con la prueba positiva, ya nos está hablando de que ese municipio tiene un riesgo elevado, o sea, es un riesgo alto. Si en esas 10 pruebas ninguna de las pruebas sale positivas esta semana, quiere decir que el riesgo es bajo, y en el intermedio es el riesgo moderado. Esto también está asociado al número de casos reportados, está asociado a las tasas tanto de letalidad, de mortalidad, la duplicidad de casos, en fin, todos los datos que manejan los epidemiólogos para tener una curva, y esta curva nos pueda ayudar en el futuro. No, esto no sirve tanto como para predecir, sino nos está dando en el momento la verdadera información de ese municipio, de esa localidad. Ministro, buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. Y quería preguntarle a qué atribuye la situación epidemiológica de Santa Cruz, de Oruro y del Beni, por favor. Gracias, un gusto saludarte, pero
Esa pregunta la puede responder yo creo que cualquiera, porque si se da cuenta que no se cumplen una serie de requisitos en un momento determinado, tenemos un contagio de esta manera y el índice de casos es muy alto. Por eso es que siempre hemos pedido la ayuda de la población para que se cuide, para que nos ayude a tener estas medidas y para que esta enfermedad no se propague. Es muy importante que cada uno de los ciudadanos comprenda la gravedad de esta enfermedad. Es una enfermedad que, si bien su tasa de letalidad, ustedes van a decir, es baja, el índice de contagio es muy alto y tiene un problema que el 80% son entre asintomáticos y presintomáticos, y por lo tanto la gente no le da la verdadera, si vale el término, importancia a esta enfermedad. Pero ese es el gran punto de la elevación de casos. Pero, ministro, usted ha visto imágenes que le hemos presentado en vivo donde no solamente en Santa Cruz, Beni y Oruro no se está acatando al 100% en algunas zonas la cuarentena. Veíamos en La Paz, en El Alto, vemos en Cochabamba también muy temprano, hay mucho movimiento en ciertas zonas. ¿Se está haciendo la misma cantidad de pruebas en todos los lugares para identificar la cantidad de casos? ¿Cómo estamos? No se puede hacer la misma cantidad de pruebas en cada lugar, sino esto está relacionado sobre todo al número de casos, porque imagínese en una población donde ya hay un contagio comunitario y es una población grande, la cantidad de pruebas que se tendrían que hacer es muchísimo mayor. Y si bien al principio habíamos determinado que se tenía que hacer pocas pruebas, porque en ese momento, hace como un mes, la cantidad de pruebas con las que disponíamos era baja. Esto ha ido subiendo y actualmente ya estamos con capacidad de hacer este otro tipo de pruebas piloto. Entonces, la cantidad de pruebas varía de acuerdo a la localidad, al municipio, a la ciudad, en fin. Sobre que no se cumple la cuarentena, basta ver las imágenes de ustedes para darnos cuenta que es así y que es una realidad de nuestro país y que es muy difícil. No se puede poner un policía en cada esquina o al lado de cada ciudadano para hacer cumplir las medidas que nosotros indicamos que son las mejores medidas para cuidarnos de esta pandemia. Ministro, según la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, se están realizando o se han realizado 52 pruebas por cada 1.000.000 de habitantes. ¿Cuál es la cifra exacta? ¿Cuántas pruebas exactamente está haciendo el gobierno en Bolivia? O si nos puede decir por departamento, sobre todo los que tienen mayor cantidad de contagios. Tengo el dato por departamento, pero no en este momento, pero sí le puedo dar 3 datos que son fundamentales. Un dato fundamental es decirles que el mes de marzo en todo el país solamente se realizaron en el orden de las 940 pruebas, exactamente 934, una cifra extremadamente baja por una serie de razones. Este mes estamos llegando al orden de las 5.000 pruebas y podemos decirles que a partir de los siguientes días estamos en capacidad de realizar 236 pruebas para llegar al orden de los 10.000 pruebas el próximo mes. Es decir, que progresivamente se están instalando los laboratorios, están llegando las pruebas y estamos pudiendo hacer cada vez más pruebas. Ahora, hay diferencias de reportes y de pronto los picos crecen de un día al otro y escandalosamente en algunos municipios o en algunos departamentos. Es el caso del Beni y ahora de Oruro. ¿No será que hay un subregistro de datos precisamente por lo que usted está mencionando ahora, ministro? Puede haber un subregistro, indudablemente nunca vamos a tener un registro total, esa es una realidad, pero en realidad los picos se dan a que muchas veces en el momento del reporte no han terminado de salir todos los resultados
de las muestras que se han enviado en el día o desde el día anterior en algunos casos. Entonces es por eso que un día Santa Cruz, por poner un ejemplo, sube a 50 pacientes y al día siguiente baja a 25, y esto que muy bien ha calificado, que no sé si es un término técnico, pero muy didáctico el doctor Urenda, en una curva de tipo serrucho, y es por los dientes de este instrumento. Se trata sobre todo de eso, y eso es lo que vamos a tratar, de que el número de pruebas que se hacen en el día sea más o menos idéntico todos los días. Ministro, ¿y cuál es la proyección en torno a los contagios en el país? Bueno, tiene que ir subiendo, o sea, los contagios, como yo ya les he comentado desde un primer momento, la forma de vencer esta pandemia es cuando todos tengamos anticuerpos anticoronavirus, ya sea por vacuna o ya sea por contagio. La vacuna estamos lejos de llegar en este momento, pero lo que nosotros estamos viendo es que hay mucha de nuestra población que ya se está recuperando y todo esto. Pero la curva de los contagios tiene que ser lenta, tiene que ser progresiva, hasta que todos estemos de alguna manera protegidos con esta pandemia. Lo que no queremos es que se dispare. No queremos, por darle un número, que mañana estemos, o sea, dependiendo del momento de la pandemia, pero en este momento, digamos, sería alarmante que mañana tengamos 400 casos o 300 casos, un pico que no podamos controlar dentro de los hospitales. Y, ministro, tomando en cuenta los datos históricos de los otros países que ya han pasado por esto, ¿en cuánto tiempo se calcula que llegará Bolivia a su pico más alto de contagios? Mire, ese es un dato que es muy difícil de decirles con una precisión exacta, porque lo que nosotros estamos haciendo con todas estas medidas y con la ayuda de la población ha sido la parte de prepararnos mejor primero estábamos casi sin ninguna preparación y había que esperar la llegada de equipos, había que esperar la llegada de no solamente de equipamientos, sino de los mismos insumos, de la preparación de equipos de protección personal. Y esto hace que las curvas que habíamos predicho que podían haber sido inclusive en la semana anterior, se han ido aplazando. Estas curvas han ido disminuyendo y el punto más alto podría llegar en los siguientes días, pero decirle exactamente esto es para mañana a las 4 de la tarde es imposible. Ahora, ministro, ¿de qué manera concreta ha mejorado la atención en el sistema de salud para los pacientes con coronavirus? Hemos iniciado con casos que no fueron correctamente atendidos y también hubo muchos conflictos con los sedes del país. Recientemente el de Chuquisaca renunció, también se allanó el sedes del Beni. ¿Cómo se está ajustando todo esto para mejorar? Indudablemente, toda la razón. Cuando llega una enfermedad de este tipo, hay primero, sobre todo, una falta de conocimiento de la enfermedad que es normal. O sea, nadie en el mundo la conocía, es un virus nuevo, todos estamos aprendiendo de él, inclusive el personal de salud, indudablemente que al principio causa miedo. Y ese miedo hace que, por falta de comunicación, por falta de socializar la información, mucha gente no tenga la información correcta, porque una persona que está bien protegida, que guarda las distancias, en fin, hace contacto con una persona que está contagiada, pero no se va a contagiar, toma las medidas correctas. Nosotros ya tenemos experiencia en el mundo de este tipo de situaciones, porque ha habido situaciones con otro tipo de enfermedades, como el VIH, en fin, inclusive la misma influenza,
que hemos visto que al principio hay un cierto rechazo, pero poco a poco nos vamos acostumbrando a una realidad que no la vamos a poder negar, porque este virus ha llegado para quedarse y se queda con nosotros en el mundo para siempre. Entonces, esos han sido los problemas en los que nuestro personal de salud y algunos otros grupos han estigmatizado a este tipo de pacientes. Y en realidad, todos los bolivianos que estamos pasando una epidemia, tenemos todo el derecho de enfermarnos, porque en algún momento nos va a tocar, y eso no significa que seamos ciudadanos de una clase o de otra, sino esa es nuestra realidad. Pero concretamente, ministro, ¿qué mejoras hubo? ¿Qué cambios hubo? Porque decían en hospitales que había respiradores, luego llegaban pacientes y no estaban los respiradores o no estaban los especialistas, y esto provocó decesos de personas que podía salvarse la vida. Concretamente, ¿qué mejoras hubo? Las mejoras han sido, por ejemplo, en la implementación de hospitales netamente COVID. En este momento podemos decir que hay más de 24 hospitales funcionando y que estamos llegando seguramente hasta fin de este mes a los 41 hospitales COVID. Están en camino más de 500 respiradores, más de 500 camas, muchos monitores. Se están pidiendo también, han llegado medicamentos para ciertas fases del tratamiento. Han llegado otros insumos de protección personal, se han preparado los equipos de respuesta, se han implementado 13 laboratorios GeneXpert en el país, se han implementado laboratorios a través de termocicladores, ya en el eje central se han, reforzado, y en varios departamentos están en proceso de instalación, como ser Sucre, Tarija, Potosí, y así sucesivamente. Esas son las mejoras que se han realizado en estos últimos meses. Bien, ministro, gracias por aceptar esa entrevista con la revista. Buenos días. Nada, con todo gusto, tratado de aclarar lo que ustedes necesiten.